y pues actualmente en lo que está trabajando. No sé si nos quiera platicar primero un poco de su trayectoria y su trabajo en el Instituto de Fisiología Celular. Ajá, mira, yo comencé a trabajar en el Instituto de Fisiología Celular en el año 2014, enero de 2014. Yo estudié la licenciatura en Investigación Biomédica Básica en la UNAM y después hice un doctorado en Ciencias Biomédicas. Tanto mi tesis de licenciatura como mi proyecto de doctorado fueron siempre trabajando con levaduras como organismo modelo. Particularmente vías de transducción de señales. Y posteriormente, cuando terminé mi doctorado, hice un postdoctorado en la Universidad Laval, en Quebec, en el laboratorio del doctor profesor, el doctor Christian Landry. Y ahí aprendí a hacer biología de sistemas y a medir interacciones proteína-proteína. Posteriormente, en el 2014, regresé a México y me incorporé como investigador. El objetivo de mi laboratorio, la línea principal, es saber de qué manera las modificaciones posttraduccionales pueden llegar a modular las respuestas que tiene la célula, ¿no? Como ustedes saben, las células, pues, reciben un montón de estímulos y entonces tiene que ser capaz de discernir entre qué es lo que tiene que hacer, ¿no? No sé, por ejemplo, si es un estrés de osmótico, por ejemplo, entonces tiene que sintetizar proteínas que le ayuden a plegar bien a las proteínas, tiene que sintetizar también metabolitos que le ayuden a hacer la compensación osmótica y entonces eso tiene como resultado que la célula no se reviente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, específicamente, las modificaciones posttraduccionales en las que más estamos interesados son las que ocurren en los residuos de cisteínas y los que ocurren en los residuos de lisinas. Tanto las cisteínas como las lisinas son de los aminoácidos que más se modifican posttraduccionalmente, pero son de los menos estudiados, ¿no? O sea, como ustedes saben, la modificación posttraduccional más estudiada es la fosforilación, y de eso pues, se sabe un montón, ¿no? O sea, las vías de transducción de señales se aprenden así, ¿no? Por medio de fosforilaciones. Entonces, en mi laboratorio lo que queremos hacer es ver para qué sirven estas modificaciones posttraduccionales y cuáles son los procesos celulares que regulan. Entonces, el primero que comenzamos a estudiar es una modificación posttraduccional en residuos de cisteína que se llama persulfuración, que esto es al grupo tiol libre que tiene la cisteína, se le agrega otro azufre, otro grupo tiol, como lo que ocurre con los puentes disulfuro, solamente que este es de una sola cisteína, se le pega otro azufre, y esta modificación posttraduccional depende de un gas, que es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que es uno, UPAC. Entonces, a mí me interesó mucho comenzar a estudiar este gas porque casi toda la literatura que existe de este gas, desde hace como 100 años hasta finales de los 90, todo era pura toxicología. Porque a altas concentraciones este gas es tóxico. O sea, de hecho, este gas se produce mucho en las coladeras, por ejemplo, y la gente que trabaja en el desasolve puede llegar a morir, ¿no? Por intoxicación por este gas. Entonces, casi durante todo el tiempo se había estudiado solamente cuáles eran los efectos tóxicos del ácido sulfídrico. Sin embargo, algo que es muy curioso es que todos los organismos que existen en este planeta producen ácido sulfídrico. Entonces, cuando se describió esto, pues fue como una contradicción, porque ¿cómo es posible que nosotros produzcamos un gas que a altas concentraciones es tóxico y nos puede matar, ¿no? El ácido sulfúrico, la característica es que huele a huevo podrido. O sea, entonces cuando uno huele una coladera o un huevo se pudre, lo que uno huele es el ácido sulfúrico. Entonces ya se sabe, por ejemplo, en mamíferos que regula un montón de cosas. De hecho, es una de las maneras de regular la presión arterial es por medio de óxido nítrico, que es otro gas, y el ácido sulfúrico. Entonces, algo que ocurre durante el proceso industrial de la fermentación para la producción de vinos y de cervezas es que en las primeras horas de la fermentación hay un pico de producción de ácido sulfídrico. Entonces, esto para la industria es un problema, porque pues nadie quiere un vino o una cerveza que huela a huevo podrido, ¿no? Entonces,
esto ya se ha estudiado desde hace como 20 o 30 años, y lo que se ha intentado hacer, pues se han seleccionado cepas que no producen ácido sulfúrico. Sin embargo, nadie ha descrito cuál es el papel biológico que tiene el ácido sulfúrico, porque si la célula lo produce, pues debe de ser por alguna razón, ¿no? Si lo produce durante la fermentación, entonces debe de tener algún efecto o de algo debe de servir por el cual la célula lo está produciendo. O si es un metabolito secundario de desecho, entonces también se debería de saber, ¿no? O sea, ¿para qué es que está funcionando esto? Entonces, lo que nosotros hicimos en el laboratorio fue estudiar, primero fue qué proteínas son las que se modifican por este gas, o sea, estudiar la persulfuración de proteínas en levadura. Y entonces lo que hicimos fue montamos una técnica que se llama switch de biotina. Es el switch de biotina modificado, y esto te sirve para poder estudiar cisteínas, ¿no? Entonces, dependiendo de con qué agente bloquees, puedes estudiar diferentes modificaciones. Lo que nosotros hacemos es, tú extraes, tienes tu extracto total de proteínas y luego bloqueas con un agente que se llama MMTS. Y esta gente lo que va a hacer es va a bloquear todos los grupos tiol que estén libres, pero no los grupos persulfuro. Y después de esto, entonces pones a reaccionar a tus proteínas con una molécula que se llama HPDP, que está acoplado a una molécula de biotina. Y entonces este HPDP también tiene azufre y reacciona con los grupos persulfuro. Entonces de esta manera tú marcas, le pones una marca que es una molécula de biotina a cada proteína que está modificada. Entonces como le pones una molécula de biotina, pues ya manipularlo es muy sencillo, ¿no? Porque ustedes saben que la afinidad entre biotina y streptavidina es de las más fuertes que existen en la naturaleza, entonces tú lo puedes pasar en una columna, por ejemplo, que tenga streptavidina, y se van a quedar todas tus proteínas ahí pegadas, las que hayan estado modificadas. Después de esto, por la espectrometría de masas, identificamos a las proteínas que estaban marcadas. Lo que nosotros descubrimos fue que las proteínas que están marcadas son precisamente las que participan en la glicólisis. Y también encontramos algunas enzimas que son importantes para la fermentación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver cuál era el efecto que tenía esta modificación, o sea, este gas, sobre las enzimas. Y entonces, cuando se descubrió esta modificación posttraduccional en mamífero, también se descubrió que la enzima de la glicólisis, a la GAPDH, aumenta su actividad catalítica. Y esta la aumenta porque el sitio catalítico de la GAPDH es una cisteína. Entonces, al momento en que se persulfura, esta lo hace más eficiente a la enzima, y entonces aumenta como un 150% su actividad, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Entonces, como ya teníamos ese antecedente, lo que hicimos fue comprobar que en levadura pasaba lo mismo, y pasó exactamente igual, o sea, aumenta la actividad de la GPDH, y lo que hicimos fue mirar otras enzimas que también habíamos visto en nuestro análisis, por ejemplo, la piruvato sinasa, que es el último paso irreversible de la glicólisis, y también lo hicimos con la triosa fosfato isomerasa, que también aumenta su actividad. Y posteriormente lo que hicimos fue, bueno, ya que encontramos que aumenta la actividad de varias enzimas de la glicólisis, la siguiente pregunta fue, pues entonces, ¿cómo afecta a la fermentación? ¿No? Entonces, lo que hicimos fue estimular a las células poniéndoles un donador del gas, se lo poníamos en las mañanas, y 7 horas después colectábamos el sobrenadante para cuantificar el etanol. Y entonces lo que vimos es que el ácido sulfídrico puede inducir más la producción de etanol. Y posteriormente, bueno, para poderlo confirmar, lo que hicimos fue utilizar mutantes que producen mucho ácido sulfúrico o que producen poquito ácido sulfúrico, y compararlo, ¿no? Ver si es que es verdad lo que nosotros estábamos viendo, pues las que acumulaban deberían producir más etanol, y las que producen menos deberían de tener menor producción de etanol, y así fue. Entonces,
Lo siguiente que hicimos fue, porque como ustedes saben que la glicólisis es una ruta metabólica que está muy conservada en todas las especies, entonces lo siguiente que hicimos fue pues, preguntarnos si el mismo efecto lo podíamos ver en otra especie. Entonces decidimos hacerlo en células de astrocito, de rata, cultivos primarios de astrocito, y esto es porque existe una hipótesis que es el modelo de la lanzadera de lactato de los astrocitos y las neuronas, que este modelo dice que las neuronas son las células que más energía consumen en un organismo. Entonces, para poder darle todos los nutrientes que necesita y toda la fuente de energía que necesita, entonces este modelo lo que propone es que los astrocitos producen lactato y este lactato se los dan a las neuronas y de esta manera las neuronas pues, pueden mantenerse. Entonces, dado que existía esta hipótesis, pues lo que hicimos fue probar si en cultivos primarios de astrocitos ocurría lo mismo, ¿no? El lactato es el producto de la fermentación en mamíferos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, hicimos el mismo tipo de experimento, teníamos cultivos primarios, los tratamos con un donador del gas, del ácido sulfúrico, y en las mañanas, bueno, esto más bien era cada 12 horas, y antes de hacer la siguiente estimulación, tomábamos un poco del sobrenadante para cuantificar el lactato, y lo que vimos es que exactamente ocurría eso, ¿no? Al parecer lo que hace el gas es, hace eficiente la glicólisis y lo que hace es desvía el flujo metabólico hacia la fermentación. ¿Esto para qué les puede servir a las células? Bueno, en el caso de los astrocitos, pues eso le puede servir para que alimente, por decirlo de alguna manera, las neuronas, ¿no? En el caso de las levaduras cuando se encuentran creciendo una fuente de carbono, lo que hacen es dividirse rápidamente para que puedan poder colonizar los nichos. Eso es lo que se cree, ¿no? Entonces, además de producir el etanol, que eso posteriormente le va a servir para que esta misma célula lo pueda consumir y producir energía respirando el etanol utilizando la mitocondria, ¿no? Entonces, al parecer lo que ocurre es, durante las primeras horas de la fermentación, se induce la producción de este gas, que esto va a ser como un refuerzo para que la glicólisis sea más sostenida y se canalice hacia fermentación, y ya de hecho una vez que se acabó la fuente de carbono, ya no se produce ácido sulfúrico, ¿no? Eso de hecho ya estaba descrito en la literatura. Entonces digamos que esa es la investigación con la que yo inicié mi laboratorio y es digamos que la línea más importante que tenemos ahorita, y esto, lo que les acabo de comentar, esto estamos terminando los últimos experimentos para ya poderlo enviar a una publicación. ¿Y cuáles son los alcances que se prevén o los campos de aplicación que resultarían de la investigación? Pues, o sea, lo que se antoja más fácil, pues, sería la producción de biocombustibles, ¿no? Porque si haces más eficiente la producción de etanol, al momento de que trates con este gas, pues lo que esperas es que se pueda producir. O sea, de hecho, la cantidad que se produce más en las cepas que nosotros tenemos de laboratorio, que no son muy productoras de etanol, se aumenta como un 20-30% más. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, vamos a comenzar a estudiarlo, pero en otras especies de levaduras que fermentan. Entonces, para ver si en estas también está ocurriendo lo mismo. Esto es con la intención de que a mediano plazo, entonces, se pudiera encontrar un proceso en el que se puede producir, se puede fermentar de una manera más eficiente, ¿no? Obviamente esto, como ustedes saben, para que llegue a la aplicación, pues deben de pasar varios procesos, ¿no? Y en el camino, pues hay muchas investigaciones que no tiene que ir haciendo, ¿no? Pero la aplicación que se le puede hacer es esta, ¿no? O sea, hacer más eficiente la fermentación para producir biocombustibles. Y en la técnica que están utilizando para estudiar esta regulación, ¿han presentado algún reto que no se pueda aplicar o que no se pueda visualizar bien el efecto?
¿Nos escucha? Gracias y una disculpa. Ah, sí, no se preocupe. Yo creo que voy a parar el video para ver si así se deja de trabar. Sí, nosotros. Pues nos quedamos en la pregunta del reto técnico. No terminamos de escuchar su respuesta, lo siento. Sí. Ajá, entonces, como les mencionaba, o sea, siempre que tú montas una técnica, pues te enfrentas a muchas dificultades, ¿no? Simplemente desde los reactivos que tú compras, pues no son los mismos con los que lo hicieron, los que lo crearon, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde ahí, tú puedes replicar algo y no te sale exactamente igual, ¿no? O sea, o te cuesta trabajo de que obtengan los resultados. Entonces, lo que uno tiene que ir haciendo, pues, es ir adaptando la técnica a las cosas que uno tiene, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor reto, pues, fue ese. Y luego la otra cosa con la que nos enfrentamos es, pues, como tuvimos que montar un montón de técnicas que nosotros nunca habíamos hecho, pues era desde ir con alguien que nos enseñara, ya que nos enseñó el nosotros hacerlas y que nos salían y podíamos obtener los resultados, ¿no? Ese fue el caso, por ejemplo, de hacer las cinéticas enzimáticas. Aquí en el laboratorio nunca habíamos hecho eso porque no trabajábamos con enzimas, ¿no? Hasta que llegó este proyecto. Y en cuanto a nivel de hipótesis, ¿cuál fue uno de los principales retos que enfrentaron? A nivel de hipótesis, pues mira, la hipótesis del trabajo era que, o sea, en realidad, cuando uno hace experimentos que involucran proteómica, pues la hipótesis era nada más que íbamos a encontrar proteínas que estuvieran modificadas. O sea, no sabíamos ni cuáles iban a ser, ni nada, ¿no? Porque pues, básicamente es como pescar, ¿no? Cuando uno hace alguna de estas, utiliza de estas metodologías de alto impacto, o sea, de high throughput, donde pues obtienes un montón de resultados, ¿no? Y pues no sabes, o no puedes esperar exactamente qué es lo que vas a encontrar. Nosotros nunca nos esperamos que fuéramos a encontrar que este gas era importante para regular la fermentación, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar, pues sí, algunas enzimas como se habían descrito en otros organismos, pero más nos inclinábamos por encontrar otro tipo de cosas, no tanto la fermentación, sino, por ejemplo, la traducción de proteínas era una de las cosas que a nosotros nos interesaban más, porque pues, trabajamos con proteínas, ¿no? Entonces, y sí, o sea, de hecho, uno de los, ¿cómo se llama? Procesos celulares que se sabe que también se regulan por este gas es la traducción de proteínas, y por eso yo pensé que al principio pues íbamos a enfocarnos más sobre estas, pero cuando nosotros estábamos haciendo estos experimentos, pues salieron los de la fermentación, que eran bastante interesantes, y también se publicó algo acerca del control de la traducción de proteínas dependiente de este gas, entonces pues como eso ya perdía novedad, entonces pues ya lo dejamos a un lado. Ok. Antes de continuar con otras preguntas, queríamos saber si usted no tenía alguna duda, alguna pregunta. Sentimos como que empezamos muy rápido. Ajá, sí, nada más, supongo que esto es para alguna clase o algo así. Sí, es para una clase de ingeniería metabólica. Justamente es nuestro proyecto. Nuestro fin pues era justamente encontrar a un profesionista que se dedicara a este campo. Ajá. Y es justamente pues relacionarlo con los temas vistos en clase, pues tener un acercamiento ya a una aplicación directa para ver pues cuáles son los retos a los que nos podríamos enfrentar nosotros después. Ok. Y pues estuvimos leyendo algunos de los documentos que encontramos publicados sobre su línea de investigación, y como usted nos mencionó, primero fue nada más estudiar el efecto de este ácido sulfídrico en el proteoma, y ya después que observaron todas las proteínas que se veían modificadas, ya estableció la línea de investigación del efecto de la sulfidración, ¿verdad? Sí. Y en esta nueva línea, ¿qué hipótesis
hipótesis tienen planteadas si ya saben que está involucrado en la regulación de la fermentación? Pues mira, ahora lo que nos interesa, o sea, ya vimos que se regula la fermentación, ¿no? Ahora lo que nos interesa es establecer a la levadura como un modelo para estudiar la dinámica de las modificaciones en residuos de cisteína. Como les mencionaba, los residuos de cisteína son los residuos que más se modifican en las proteínas, pero son de los menos estudiados. Entonces, estos se pueden modificar, se pueden oxidar por las especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, y también por el óxido nítrico, que es otro gas, se pueden nitrosilar. Entonces, ahora lo que nos interesa, y de hecho, o sea, la levadura se pensaba, o sea, la levadura no tiene una óxido nítrico sintasa canónica como la que tienen los mamíferos, pero hace como 3, 4 años se describió que hay una enzima que produce óxido nítrico dentro de las levaduras. Y este óxido nítrico lo hace bajo ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando las células están en fase estacionaria. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es estudiar, dado que todos estos diferentes modificaciones van a competir por los mismos residuos de cisteína, entonces lo que queremos ver es cómo es la dinámica, es decir, o sea, a lo largo de las diferentes ciclos o etapas que va teniendo un cultivo, por ejemplo, el crecimiento, se va modificando mucho, ¿no? Porque no es lo mismo una célula que está creciendo en fase exponencial, que es cuando se está dividiendo más activamente, que una célula que está en fase estacionaria porque ya se acabaron los nutrientes, ya no hay una fuente de carbono, y entonces lo que hace es sobrevivir básicamente de la fosforilación oxidativa, ¿no? La célula. Entonces, a lo largo de todas estas diferentes escenarios, pues nosotros creemos que va a haber una competencia por los residuos de modificación de cisteína. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ahora va a hacer el mismo estudio, pero ahora involucrando también a las otras modificaciones postproduccionales. Entonces, la idea es, tú tienes un cultivo y creciendo en fase exponencial, tomas ahí una muestra, extraes las proteínas y ya ves cada una de las 3 modificaciones postproduccionales de residuos de cisteína. Después ese mismo cultivo, cuando llega a fase estacionaria, vuelves a hacer extracción de las células, de las proteínas, perdón, y entonces vuelves a hacer el análisis de las modificaciones para ver cómo han cambiado, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría es que a lo largo de las diferentes condiciones, pues vas a ver que unas marcas van a estar, o unas modificaciones van a estar más representadas que otras. Entonces, la idea que tenemos ahora es estudiar eso, ¿no? O sea, ver cómo es la dinámica, cómo bajo las diferentes circunstancias, cómo se van a ir modificando los residuos de cisteína de las proteínas de la levadura. Ok. Y para visualizar estas modificaciones, ¿también es la misma técnica? Es muy parecida, o sea, lo único que cambia es que tienes que ir modificando los agentes con los que vas bloqueando. Entonces, por ejemplo, para el óxido nítrico, ese bloqueas con ácido ascórbico. Entonces, eso te va a bloquear todos los grupos tiol que estén libres y los perosulfuros también, pero no te va a bloquear los que estén nitrosilados. Y entonces ya después le pones el mismo el HPDP biotina y va a reaccionar específicamente con los residuos que estaban nitrosilados. Y para la oxidación, que se llama sulfenilación, esa modificación, es muy parecido. Lo que tienes que hacer es bloquear con arsenito. Sí, ok. ¿Qué más? Bueno, teníamos una duda muy puntual. Nos había dicho que había marcado por Biotina y avidina. Ajá, ¿era biotina y avidina? No, o sea, nada más marcas con una molécula que se llama HPDP, que está acoplada a una molécula de biotina, y luego para que tú puedas purificar eso, pues puedes utilizar ya perlas que estén acopladas a streptavidina o, o columnas que tengan streptavidina, o puedes hacer también un Western blot para identificar las proteínas con un anticuerpo antibiotina y pues ya las puedes ver, ¿no? Sí. Okay.
¿Y qué técnica utilizan ustedes para la purificación? Porque pues supongo que utilizar anticuerpos pues incrementa el precio de esta metodología. Ah, no, sí, claro, sí. Lo que nosotros hacemos para que sea más limpio, utilizamos perlas magnéticas acopladas a streptavidina. Okay. Así es como purificamos a las proteínas. Y ya posteriormente a eso le hacemos un Western blot antibiotina para que veamos que tenemos algo. Y ya, una vez que vemos que sí tenemos proteínas, lo mandamos a análisis por espectrómetro de masas. Okay. Mm. Permítanos un momento, por favor. Sí, sí, Gracias. Ah, ya, lo siento, es que estábamos repasando la técnica para saber si tenemos dudas. Sí. Nada más, pues cambian las condiciones de cultivo, ¿verdad? Para saber en qué condiciones aumenta la producción de la regulación de las cisteínas, o sea, cómo cambia. Sí. O sea, dependiendo de la condición en la que esté creciendo, pues va a haber más o menos, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las condiciones que ustedes modifican? Pues mira, o sea, la más fácil es ver células creciendo en fase exponencial y células en fase estacionaria. Ah, ok. Esa es la más fácil, ¿no? O sea, digamos que es la que uno te esperas que veas algo. Luego, la otra condición puede ser, o sea, está creciendo tus células en fase exponencial y entonces ponerles un estrés, por ejemplo, un estrés oxidativo. Y entonces ahí debería producirse muchísimas especies reactivas de oxígeno y entonces ahí podrías ver la oxidación de las cisteínas, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? O sea, la ventaja que tiene la levadura es que tú un mismo cultivo lo puedes ir siguiendo durante diferentes momentos, ¿no? Y someterlo a diferentes estímulos y entonces las mismas células, pues tú vas a hacer una extracción de esas células de una parte del cultivo y vas a tener una condición, luego les das otro estímulo o dejas que el cultivo crezca o no sé, les pones algún estrés y entonces ahí tienes puedes tomar otra muestra de ahí, ya tener una segunda condición y así, ¿no? Sí. Y nos comentó que después quisieran probar esta hipótesis con otras especies, ¿verdad? Sí, ajá, lo que queremos probar es que si es que se induce la fermentación, ¿no? Entonces ya lo vimos con células de mamífero y las células de mamífero pues sí producen más, o sea, tus cultivos primarios de astrocitos
producen más lactato. Entonces lo que hace falta ver es, pues primero es otras especies de levaduras que se utilizan más para producir etanol, por ejemplo, y también se podría probar en otros tipos celulares, porque pues ustedes saben que el metabolismo no es el mismo en todas las células, ¿no? O sea, por ejemplo, en el músculo, que es ahí sí es súper importante la producción de lactato, entonces nosotros esperaríamos que ahí también hubiera algún efecto, ¿no? Fácil de ver. ¿Y en qué etapa de la investigación ya podrían comenzar ese estudio? Pues en realidad, o sea, lo que estamos esperando es, como les decía, estamos terminando algunos experimentos para poder ya mandar la publicación que va a reportar esto, que esto, o sea, lo que les estoy diciendo son los resultados que tenemos hasta el momento y todavía no han sido publicados en ningún lado. Entonces, eso lo planeamos hacer en las siguientes semanas, ya mandar la publicación. Y en cuanto esté eso enviado, pues ya nos vamos a poner a trabajar en ver la dinámica de las modificaciones en los residuos de cisteína. Ahora, el probarlo en otras especies, eso va un poco más lento porque pues, lo que uno necesita también es gente, ¿no? Entonces necesito estudiantes que lo hagan. Todos mis estudiantes tienen proyectos diferentes, entonces no hay nadie que tenga ese proyecto ahorita. Entonces, eso lo voy a comenzar a hacer yo personalmente y en el momento en que llegue algún estudiante que se incorpore, pues ya ese sería su proyecto, ¿no? Ah, ok, muy bien. Bueno, esas serían todas nuestras preguntas. Posteriormente, con la información, haremos un reportaje, bueno, una divulgación. Un texto de divulgación científica. Ajá. Y bueno, durante no sé si podamos mandarle correo si tenemos alguna duda puntual que haya surgido durante la redacción. Sí, claro, sin ningún problema. Ok, perfecto. Y pues queremos aclarar que pues esto claramente es para una clase nada más. De ser necesario, pues todos los videos que hemos estado tomando, pues los mandamos sin ningún problema. Y si es de su agrado, pues le podemos enviar todo nuestro trabajo para que usted nos diga si hay algún problema. Ok, sí, no hay ningún problema. Ajá, ustedes nos podemos seguir manteniendo en comunicación vía correo electrónico. Igual si les surge alguna duda o si a mí me surge alguna duda, pues yo les escribiré, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias y lamentamos mucho todos los inconvenientes durante la llamada. Es normal con las conexiones aquí. Claro. Que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias. Mucho gusto, hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego.